Aquí. Nosotros habíamos hablado la vez anterior que a pesar de que Jesús hacía sanidades, habían personas, ¿verdad? Que viendo no ven, ¿verdad? Oyendo no oyen y no entendían y, mejor dicho, no les gustaba la idea de Jesús como el Mesías. Y a pesar de que estamos viendo, ¿verdad? En este pasaje de hoy, que Jesús llega a Genezaret y la gente va a donde él. Y no solamente va a donde él, sino que cuando van a donde él, ruegan por tocarle, aunque sea la ropa, al Señor para ser sanado. Y eran sanados. A pesar de eso, como les leía entonces ahora, ¿verdad? En el próximo capítulo, que lo vamos a estudiar después, llegan unos judíos de Jerusalén, unos escribas y fariseos, y están viendo lo que está pasando y en vez de alegrarse, glorificar al Señor, ¿verdad? Decir, bueno, pues a lo mejor no entendemos estas señales muy bien, pero wow, no. Van a, van a cuestionar cosas tradicionales para, ¿verdad? No quiero hablar mucho de eso hoy porque eso lo tocaremos en la próxima. Ahora, quería traerle, como siempre trato, traerle un poquito ¿verdad? Del background y de todo lo que estaba pasando. Después que nosotros la semana pasada hablamos, ¿verdad? De lo que sucedió en el agua tempestuosa, que Jesús es adorado por sus discípulos, ¿verdad? En la barca. Ellos viajan a otra orilla, ¿verdad? Llegan a la orilla que se dirigían y entonces se adentran a Genezaret. Genezaret es un sitio que está más adentro a tierra, no es tan en la orilla, o sea que ya ellos entonces habían viajado un espacio ¿verdad? De millas adentro de tierra. Entonces, les tengo un mapa aquí, no sé si quieren verlo, pero yo sí no se lo enseño para que puedan ver. Ellos viajan tierra adentro y llegan a Genezaret, que es otra ciudad que queda dentro de la región de Galilea. Todavía estamos dentro del contexto de que los discípulos y Jesús están dentro de los dominios de Herodes Antipas. ¿Okay? Entonces, unos escribas y fariseos venían de Jerusalén y cuestionaron cierto comportamiento de que vamos a hablar después. Ok. Antes de querer aplicar esto, ¿verdad? Que yo creo que esto tiene mucha riqueza. Quería yo traerles unos datos y un contexto. Ustedes deberían, ¿verdad? Como siempre, como buenos verianos, evaluarlo. Pero yo, ¿verdad? Responsablemente les quería traer esto. Los escribas y los fariseos tenían que sentir algunas ganas de saber más sobre el Mesías. Obviamente, ¿verdad? Tenemos una persona que todo el mundo en Galilea quiere llegar a donde él. Y cuando lleguen a donde él son sanados. O sea, está pasando algo. Esto no solamente lo hemos, ¿verdad? Lo hemos visto aquí, ya lo hemos visto anteriormente. Pero cuando lo vieron, estos fariseos, ya estoy hablando de los fariseos, ¿verdad? Porque entonces había un grupo de gente que no le importaba quién era Jesús, simplemente ellos querían verlo para ser sanados, para, ¿verdad? Conocer el Mesías. Pero estos fariseos, escribas y otros, les chocaba mucho ver a Jesús, chocaba mucho con sus tradiciones. Eso lo vimos en Mateo 13, 53, 58. Lo vimos también en Mateo 12. Y también lo vimos, Mateo 12 lo vimos varias veces. De hecho, casi todo el capítulo de Mateo 12 se trata de eso. Mateo 12, 15 al 21, 38 al 42. Son ejemplos de eso que ya lo hemos hablado.
¿verdad? De señales que habían, pero que a ellos no les gustaba. Es bien interesante porque no estamos hablando de que no había evidencia, de que no había pruebas, de que no estaba ocurriendo cosas, habían obras, habían milagros, habían señales, pero a ellos no les gustaba, ¿verdad? Ahora, ¿por qué andaban buscando entonces señales si no les gustaba lo que veían, ¿verdad? Y que esas señales eran obvias. No estamos hablando, ¿verdad?, de que había algo dudoso, sino que gente se sanaba. ¿Okay? Bueno, para mí, y esto es lo que quería traer en un plano humano, en esta época, en la región de Galilea, era donde se estaban manifestando, donde se estaba colocando, donde se estaba refugiando el nacionalismo más, ¿verdad? El más conservador, ¿ok? Y la región de Galilea no solamente alojaba a muchos fariseos, como vimos, ¿verdad? Venían de Jerusalén estos fariseos y escribas. Adiós. Uno pensaría, se supone que si quieren estar cerca del templo, pues ¿por qué no son de Judea? Porque son de Galilea. Pues así era en esta época, porque Judea ya era parte del dominio romano directamente. Así que allí en Galilea estaban los radicales, los celotes, estaban ¿verdad?, los escribas, los fariseos, todas estas sectas que habían conservadoras, que querían volver, según ellos, ¿verdad?, a la ley de Dios y todo esto. Y también habían grupos mesiánicos, habían grupos que entendían que sí, que venía el Mesías de David y que venía pronto, ¿ok? No sé si han escuchado eso, pero habían grupos de personas ya en ese entonces que ya estaban esperando, o sea, claramente el Mesías, y no estoy hablando de en general, sino que estaban específicamente esperando un Mesías del linaje de David. O sea, eso existía también, eso estaba por ahí. ¿Ok? Entonces, todo eso se une a lo de que yo les he contado anteriormente de Antipas, que tenía problemas con los vecinos de Nabatea, con el reino vecino de Nabatea, pues por lo de la situación, ¿verdad?, de que se casó, se divorció de la princesa Nabatea para él casarse con Herodías. Y todo aquello que ya sabemos, por lo cual se condenó a Juan el Bautista, ¿ok? O sea que tienen que unir todos estos detalles que les he estado trayendo para que vean cómo está la tensión y por qué incluso estas personas que ya hemos visto repetidas veces que no les gustan las señales del Señor, aún insisten y van a donde es Él. Es como que yo siempre pensaba, bueno, pero yo no entendía y nunca, o sea, hasta hace poco yo decía, pero ¿por qué razón? Si estas personas desprecian a Jesús, ¿por qué siguen insistiendo? ¿Por qué le dan pauta, como uno dice en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Por qué siguen preguntando y todo esto? Bueno, pues la respuesta, ¿verdad?, simple es que pues no podían evitarlo porque era muy famoso, ¿verdad? Lo que yo siempre pensé. Pero es que de verdad había gente pendiente, esperando. ¿Okay? Entonces, quería darles también algo bien rápido de que este rey Antipas, ¿verdad? Herodes Antipas, estuvo gobernando todo ese tiempo Galilea, pero bajo invasión y bajo problemas, ¿verdad?, de guerra. Los romanos tuvieron que ayudarlo, a pesar de que esa era su tetrarquía, él tenía que recibir ayuda a los romanos. Y en algún momento, ya para el 39 después de Cristo, ya unos añitos después que el Señor ascendió, a él se le acusa de traición. De hecho, lo acusa de traición al emperador, su sobrino, que es otro de la dinastía de Herodes, que lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Que es Agripa primero. Lo acusan y lo sacan.
O sea que ya para el 39 lo sacaron de allí. O sea que nunca se recuperó Antipas. Desde que Juan le dijo, eso no te es lícito. Desde ese momento hasta que se murió, esa persona nunca tuvo paz, nunca tuvo sosiego, nunca, la región siempre estuvo en desastre, en problemas, y por eso es que tú vas a ver que mucha gente está buscando al Mesías, ¿verdad? Nada, yo quería, ya terminé con lo que les quería traer del contexto, pero yo quería conectarlo con unos pasajes bíblicos, lo que estaba pasando. Yo no sé si ustedes, esto de la sanidad de enfermos, y cada vez que leo esto, no sé si hay pasajes que les venga a la mente, a mí siempre me viene uno, bien importante, y es que Jesús mismo, en un momento dado, estaba en Galilea también, que era en Nazaret, estaba en Nazaret, Nazaret también es de Galilea, pero un poco más alejado de donde están ahora, que era de donde él venía. Y a él le tocó, o él leyó en una sinagoga, un rollo de profecía de Isaías. Y siempre que yo leo sobre la sanidad de enfermos, siempre viene a mi mente este pasaje, y se lo voy a leer. Es Lucas 4, 16 al 30, dice: vino a Nazaret, donde donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, cita: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, vemos que no era la señal de lo que no le gustaba, era la enseñanza de él lo que no le gustaba. Y yo quería terminar con, perdónenme, yo quería terminar con el mismo libro que él estaba leyendo. Yo lo estaba hojeando ayer, Isaías 61, del 1 al 11, el capítulo completo. Es de donde Jesús lee, ¿verdad? Jesús citó una parte. Eso está en Isaías 61, del 1 al 11, así que búscalo. Vamos a leerlo rapidito, con esto termino. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio que atavió y como una novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermano, delante de todas las naciones. Y esa es la enseñanza que el Señor está trayendo. Eso es lo que el Señor está trayendo. De todas las naciones. En Apocalipsis habla de esta novia ataviada, ¿verdad? En Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está hablando de la iglesia, y la iglesia está compuesta, ¿verdad? No solamente por Galileo, ¿verdad? Ni judíos, sino todas las naciones. La doctrina de Cristo era de que todas las naciones serán bendecidas y serán, ¿verdad? Y serán en él parte de la esposa, la iglesia. Ya veremos cómo el Señor en el próximo evento, en el capítulo 15, que vamos a estar en la próxima semana trabajando, cumple parte de esto cuando habla con esa mujer cananea, ese momento tan famoso en el cual una mujer cananea va donde él y él le dice que él vino para la casa de Israel, y aún así ella en fe le dice, dame de las migajas si es necesario. Esa mujer no era del pueblo hebreo, sino que era una mujer de por allá, de Tiro y Sidón. Así que el Señor, dentro de su enseñanza, no solamente estaba trayendo la sanidad a el pueblo de Israel, sino que ya se estaba empezando a manifestar la sanidad a las naciones. Y en parte, esto era lo que, no lo único, pero esto era una de las cosas que chocaba con las tradiciones de muchos de los que rechazaron las señales claras que estaban viendo de frente del Señor. Así que, hermanos, ese es mi resumen ahí. Quería dejarles con esa palabra para que la lleven en su corazón y mediten en eso. Pueden compartir sus pensamientos, sus dudas, sus preguntas.